Mesías mismo que vino y estuvo hablando su propia palabra, y pues ciertamente, ¿verdad?, arrepentíos porque el reino de los cielos se ha acercado. Y hermanos, es algo que tiene que estar en nuestra cabeza y en nuestro corazón todos los días, a cada momento, de saber que Dios está en control de todo, y que si Él dijo y que prometió las cosas, Él las va a cumplir, hermano. Eso es lo que nos sostiene a nosotros en la casa hogar también, en nuestra vida personal, porque todo lo que promete, todo lo que Él habló, Él lo cumplió, hermanos. Así como los profetas, los sacerdotes, los reyes que prometieron y hablaron y dijeron acerca de la venida del Mesías, Dios se los dijo y Dios habló, y esa palabra cuenta y vale mucho, porque es el cumplimiento, hermanos, de esas promesas y esa verdad de parte de ¿quién? De nuestro Señor Jesucristo. Y bueno, hermanos, estamos en esta mañana, vamos a ver acerca de esta situación, saber que es un pequeño resumen, ¿verdad?, por la cuestión de que es en Israel, en el Antiguo Testamento, saber que pues el Antiguo Testamento todo es habla acerca del pueblo de Israel, pero hay una situación específica que en todos los tiempos, hermano, y como se divide lo que es la palabra de Dios, el Antiguo Testamento, los libros y todas las etapas, hermano, si se da cuenta, Dios ama tanto a Israel, en el cual lo ha mantenido en cada una de las etapas, tanto que sufrieron, tanto que se habla. No vamos a tocar el tema acerca del holocausto, pero de igual manera Dios ha permitido desde la venida de nuestro Señor Jesucristo hasta ese tiempo que haya un remanente, que haya un pueblo que siga amando a Dios con todo su corazón, pero también que esta gente debe de entender acerca de su Mesías, acerca de aprender que Cristo ya vino y que fue sacrificado por ellos y por nosotros. Hay que ir entendiendo que cada una de las etapas, hermano, que ha sufrido Israel es para mejoría y para entender acerca de su Mesías. Y lo vamos a ver un pequeño resumen en esta mañana, y esperando aprender más de la palabra de Dios. Vamos a orar. Señor Padre Celestial, gracias te damos, Señor, porque tú has sido bueno, porque para siempre es tu misericordia. Ayúdanos, Señor, fortalece nuestra alma, bendícenos, Padre, en lo que tengamos que hacer, realizar, y Señor, que tú seas el que nos dirija, el que nos dé entendimiento, sabiduría, y sobre todo que tu gracia siga siendo derramada en nuestros corazones. Gracias te damos, Señor Jesucristo, por todo, en el bendito nombre de nuestro Señor Salvador Jesucristo. Amén. Amén. Y pues bueno, hermanos, vamos a checar esta información. Bueno, nosotros entendemos y sabemos acerca de estas, que hay 66 libros, ¿verdad? Y bueno, en el Antiguo Testamento podemos checar y ver ciertamente que hay esos 39 libros en los cuales se divide y se compone la historia en el Antiguo Testamento de Israel. Ahora se tradujeron en diferentes idiomas, que fue en el hebreo y en el arameo. El hebreo siendo de parte de los hebreos y el arameo siendo en el cautiverio. De igual manera, hermanos, cada uno de estos libros, todo en conjunto con la Biblia, se llama cristocéntrico, ¿verdad? Porque se da el enfoque acerca del Mesías, de Cristo. Cada uno de los libros se está llevando a cabo y se da con la mira para que venga el Mesías prometido y el Salvador del mundo. Pero también hay etapas, hermano, etapas en la historia del Antiguo Testamento, y esas etapas o esos tiempos, hermano, yo quiero dividirlo en 5. Después de estos 5 es un pequeño resumen que lo vamos a estar viendo
de manera ahorita general y después vamos a ir desglosando cada uno de estos periodos. No va a ser muy complejo, hermanos, va a ser algo muy sencillo que nosotros tenemos que recordar acerca de Israel y cómo es que Israel ha pasado por cada uno de estos tiempos de manera efectiva gracias a la gracia de Dios, gracias a la mano de Dios. Y bueno, vamos a empezar, son 5, es muy fácil, hermano. Si usted tiene papel y lápiz a la mano, papel y bolígrafo para poder apuntar, o de igual manera pueda usted escuchar la repetición, sería fabuloso. Lo que le voy a plantear yo acerca de este breve resumen, hermano, son 5, algo de parte mía, hermano. No crea que si usted es bautista, fundamental, independiente, y si no cree en esto, entonces usted está condenado al infierno. No, hermano, esta es la cuestión del estudio de que yo voy a hacer 5 puntos, usted puede hacer 7, puede dar 10 puntos. En este caso, hermano, este resumen, mire. Primero, hablando acerca de la ley, el Pentateuco. El Pentateuco, hermano, se dio al pueblo judío y se dio las leyes y también desde la creación hasta lo que fue en los campos de Moab, cuando iban a pasar de esos campos, ¿verdad? Iban a pasar el río Jordán del sur para lo que era la tierra prometida. En este caso, el libro los primeros 5 libros de la Biblia, el Pentateuco, los libros de la ley. Entonces ese es el primero. Segundo es acerca de Josué. Josué habla acerca de tomar la tierra y obviamente repartirla a cada una de las tribus. Entonces es el conquistar la tierra prometida y la repartición de la tierra prometida. Entonces, hermano, eso es algo fundamental porque Israel se le había prometido una tierra y donde lo podemos observar y podemos ver que se conquistó la tierra en Josué. ¿Y cómo se distribuyó? Bueno, en Josué se nos explica cómo fue la repartición de las tierras. Y después de ahí, hermano, las generaciones fueron amando a Dios hasta que se levantó una generación que no conocía de Josué y obviamente del Dios de este Josué. Y por lo tanto, entonces, hermano, se da al tercer punto. El tercer punto es el tiempo de los jueces y el tiempo de los reyes. El tiempo de los jueces es que cada uno hacía como lo que bien le parecía, ¿verdad? Ellos pensaban que lo que iban a hacer era correcto, pero para otros incorrecto, pero cada quien decidía si hacer o no hacer. Esto era que cada uno tenía opinión propia de lo que iba a realizar, como hoy en día, ¿verdad? Cada uno dice, esto está bien, el otro, esto está mal, pero cuando vemos en crisis, en situaciones difíciles, es cuando entonces decimos, Dios, ayúdame, ¿verdad? Ya no somos tan independientes, sino ya somos dependientes de Dios. Entonces, ese es el tiempo de los jueces, después llega el tiempo de los reyes. En los tiempos de los reyes, ¿verdad? Ciertamente se volvió a tomar el control de todo el país. Se estaba llevando a cabo en el tiempo de los jueces, nada más que se levantaron las mismas tribus, la misma gente en la cual los dejaron en el tiempo de Josué y no los mataron, sino los pusieron como esclavos para que les dieran sus tributos, y esos mismos después se rebelaron y fueron los que estuvieron también dándoles dolores de cabeza a los israelitas. Una de las situaciones es que Dios es claro, pero cuando uno obedece a medias, después tiene sus consecuencias. Cuando uno no obedece al 100%, sino el 98%, después podemos ver también acerca de los fracasos que nosotros mismos nos produjimos por la cuestión de no hacer caso a la voluntad de Dios. Pero entonces en el tiempo de los reyes se vuelve a retomar el control. En el tiempo de David, entonces otra vez todo Israel se junta y empieza a cooperar. Pero después llega el tiempo de Salomón, que es acerca del primer templo, se edifica y es algo majestuoso, la sabiduría también de este Salomón, y es una esplendidez en Israel.
Una de las situaciones, hermanos, se habla acerca de la edad de oro. Bueno, pues podemos explicar acerca de la edad de oro. Realmente no es en ese lugar, sino va a ser en el tiempo del Señor Jesucristo, el reino milenial, donde es el tiempo de oro, y se habla acerca de cada una de las culturas. Aún en nuestro país, México, o en Estados Unidos, se habló acerca de cierta edad donde hubo mucha prosperidad, un auge tecnológico, científico, cultural, etcétera. Entonces, muchos piensan y dicen, es con Salomón. Bueno, pues hablando acerca de en el tiempo de aquel entonces, pues sí, ¿verdad? Era el glamour, era todo la abundancia, piedras preciosas. Uno agarraba y veía la plata y era pues, como nada, como si ahora agarráramos el barro y dijéramos, pues voy a construir una maceta o si no un candelabro o algún objeto, en vez de que fuera con barro, fuera con plata. Realmente es algo que no valía la plata en aquel entonces, hermano. Pero llega una situación, hermano, que después de Salomón, y por su mismo pecado, que empieza a desviarse el corazón de él hacia lo que son lo malo, hacia las mujeres extrañas, extranjeras, y por los ídolos y los dioses de ellos, entonces se alejan. Pero después viene la separación acerca de Israel del norte, Israel del sur, o más bien dicho Judea o Judá, y lo que sería Israel. ¿Y por qué es esto? Con los dos hijos de Salomón. Y lo vamos a ver más adelantito. Y después de ello, hermano, ese es el 3. El 4, hermano, vamos a ver acerca del antes, durante y después del cautiverio. Tal vez usted se vaya acordando porque en otros programas lo he dicho el año pasado, ¿verdad? Pero la situación es que uno pueda entender las situaciones antes, durante y después del cautiverio, hermano, para que uno vaya recordando, bueno, acerca de los propósitos y acerca de toda esta situación en el cual favoreció a Israel, aunque usted no lo crea, ¿verdad? Tanto por su misma rebelión se fueron en cautiverio, no en el mismo tiempo los dos, sino que en un tiempo fue primero uno que fue Israel del norte, Israel del sur, cada uno, ¿verdad?, se fue en su tiempo y fue esclavizado. Pero también, hermanos, en ese tiempo estaba como rey el rey Nabucodonosor. Antes, ¿verdad?, del cautiverio estaba su padre del rey Nabucodonosor, y cuando muere, entonces estaba Nabucodonosor en Egipto y muere su padre. Entonces le avisan y él regresa para estar subiendo al trono, y pasa por Israel y se lleva en cautividad a Daniel y a sus amigos. No sé si usted sepa quién es Daniel. Yo creo que luego ya usted lo reconoció y se los llevó. Bueno, hermanos, una de las situaciones es que Dios quebrantó a ese hombre, tanto así que lo puso como una bestia del campo, y después él entendió y glorificó a Dios después, cuando él ya otra vez era humano, ¿verdad? Y bueno, entendió y reconoció que Dios de Israel es el Dios verdadero y el Dios único y correcto, ¿verdad? Y después vemos entonces antes, durante y después del cautiverio. Ya después, ¿verdad?, los persas conquistaron Babilonia, y entonces los llevaron a Daniel, y pues ciertamente todo lo demás nosotros estamos entendiendo la historia, que allá también tenían un mandato lo que eran esta gente, ¿verdad? Tenían mandatos, tenían contratos según sus leyes. Y después, ¿verdad?, salieron de ese lugar hacia regresar hacia Israel después del cautiverio. ¿Con quién? Con Zorobabel. Y llegan y regresan, ¿verdad?, de esos lugares para entonces volver a tener en su tierra. Ahora, quiero que usted me entienda, hermano, que en el regreso con Zorobabel no es que Israel, Jerusalén, no hubiera judíos, no hubiera un hebreo. No, hermano, siempre ha habido en todas las épocas, aún en el tiempo de Hitler, aún en tiempo de cualquiera
persona, aún después, ¿verdad? Una de las situaciones, hermano, y le voy a dar un pequeño anuncio acerca de lo que se le llama Palestina. Palestina, hermanos, no existe. Hablando acerca de los filisteos, en el tiempo de Josué, realmente hubo muchos enfrentamientos y eran unos enemigos en los cuales se enfrentaron varias veces, pero los filisteos solamente estaban cubriendo la parte del mar Mediterráneo, las costas, lo que sería Tel Aviv y todas esas partes, hermano, lo que es la frontera con Egipto, lo que es también la frontera de Gaza, que se le llama y que hay conflictos ahorita, pero en la situación